avisar a todo el pueblo que nos saliéramos de las casas porque venía una agua muy fuerte de que se había roto la presa. ¿Verdad o mentira? ¿Quién sabe? Pero nos salimos todos, todos, todos. Los que estábamos aquí nos metimos unos en casa del señor, la señora Nidelvia, vecina de nosotros que vivía ahí enfrente. Y nosotros nos fuimos al sindicato. Nos espantamos mucho. Yo quise llevarme de aquí del pueblito a unos niños y me dijo su papá que era yo una chismosa, revoltosa, escandalosa. Y me los llevé y les dije, de todos modos me llevo a los niños, me llevo a mis hijos y me los traje. A otro día, el señor Gustavo, que así se llamaba el papá, me vino a ver y a darme las gracias por lo que me había mal dicho, que tenía yo mucha razón y yo no me tomé en cuenta que lo disculpara yo. Eso es lo que yo recuerdo de esa inundación. Aparte, cuando iban a hacer limpieza de la presa, nos avisaban ahí, en ese entonces, ahí bajaban pescados grandes, nos avisaban y íbamos a ver qué llegaba. Y llegaban unos pescadotes muy buenos, muy ricos, que yo los comí. Así era la colmena antes. Era orgullo de colmena a la presa. Venía algún familiar de que no viviera aquí, vámonos a hacer un día de campo a la presa, y vámonos a la presita, y vámonos a la presita, y todos nos íbamos por allá. Era un orgullo para la colmena y sus habitantes, la presa de la colmena. Y así fue como ya después se desapareció la presa y ahora hay casas ahí, según me platican, hay casas que están ahí hechas ya hasta de madera y ahí habitan ya en lo que era la presa. Yo digo, Dios guarde el hogar, porque si un día nos llega el agua y sin avisarnos se nos viene, se va a llevar mucha gente de ahí. Se dejó de ir a la presa porque hubo una persona que se equivocó o no sé qué cosa hizo, qué le pasó, que mató a un muchacho muy querido de aquí del pueblo, muy respetuoso, no recuerdo ahorita su nombre, pero desde entonces equivocadamente mató al policía a ese muchacho. Entonces desde entonces se fue acabando todo lo que era la presa. Pero para la colmena, la presa era su orgullo principal. Es todo lo que yo recuerdo para contárselos a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Sobre su pueblo de Barrón, ¿qué nos puede contar? Pues por mi pueblo de Barrón no les puedo contar mucho, porque eran muy pobres en aquel tiempo Barrón. Todas las casitas eran de madera, igual que aquí en la colmena. Las casas eran de madera. Cuando me vine para acá con el que fue mi esposo, ponía en esto de aquí una sábana para que no nos cayera la polilla de la madera. Nos cubría así para que cayera en la sábana y no en nuestros rostros, por decirlo así. Esa era la colmena, las casitas de la colmena, todas de madera. Así de que, ¿qué otra cosa les puedo contar? Cambió todo, entró mi marido, que en paz descanse, se metió aquí a la política, empezó a invitar a todo el pueblito que cambiaran la casa, que fue y que vive y que no sé qué tanto les contaría. Y hasta el piso puso de madera, de cemento. Ahora a estas alturas el piso está igual, pero todas las casas ya no son de madera, son puras casas bien hechas de cemento. Es lo que yo les puedo contar del pueblito. Muy bien. Y se hacían estas, ay, se me fue el nombre, las visitas que iban a pedir los peregrinos, ¿cómo se llamaba? Entre santos peregrinos, las posadas. Aquí se hacían las posadas. Yo llegué de la colmena de Barrón a los 22 años aquí y no se hacían las posadas. Pero entonces intervine yo y empecé a animar a todas las personas y se hicieron otra vez las posadas. Muy bien. Después ya se acabó todo eso y ya ahora ya no hay nadie que nos ayude a hacer posadas. Muy bien. Y yo ya estoy vieja para estar vestiéndome a organizar las posadas. Hace poco platiqué con el
Padre Jesús, Sí, que ahorita él está ya en San Lorenzo, a la salida de Tepozotlán. sí. Muy buena persona el Padre Chucho y pues se acuerda mucho de su pueblo porque aquí fue donde hizo casi toda su juventud la Ajá, hizo él aquí. aquí. Y hay una imagen de San Longinos que está ahí atravesando a Jesucristo y tiene la cara del Padre Jesús. Retomando el tema con lo de la iglesia, cuando ya se fue con esto de la pandemia, vino el Padre Francisco González y le trató de dar un simbolismo como Por ahí cuando... tengo yo la iglesia de antes. Ajá, ahí está. Como cuando era la iglesia de antes Sí, sí, ya la había. y se le puso a la iglesia actual la misma fisionomía, porque eso no se rescató, No. pero se trató de El hacer. padre que estaba le empezó a tumbar, quién sabe por qué, pero le empezó a tumbar él. Ujú. El padre que estaba en aquella iglesita tan chiquita, para ahora la parroquia que tenemos tan grande. Es que en esa época no había más que una propiedad y había un solo terreno. Entonces la población estaba creciendo y necesitaban ellos un lugar más grande para tanta población. Sí, Lamentablemente ese fue el hecho de que esa iglesita se hubiera tirado. se hubiera tirado. Sí, pero deseamos que lo hubieran dejado ahí como un recuerdo. Ujú. Pero tal vez no hubiera quedado bien la que tenemos ahora. Sí, porque después la fábrica donó los terrenos de arriba. Lo mejor hubiera sido que hubieran construido la iglesia nueva arriba y dejado la iglesia vieja donde estaba. Pero en ese tiempo No se pensó no en se eso. pensó eso porque no había el terreno, era de un privado que era de la misma fábrica. Si la fábrica hubiese donado ese terreno, tendríamos otra iglesia más, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas que pasaron y pues así fueron. Ahorita la Colmena tiene 3 iglesias en el centro, aunque mucha gente no la vea así, que es la del Tepeyac, la Colmena Centro y en la Hacienda. Ahí está la otra. Yo donde iba a misa, era ya a esa de aquí que estaba cerca. Ujú. Ahí era donde yo iba a misa. Ahora ya no voy a misa porque temen mis hijos que me caiga yo a medio camino, y vaya yo a la ciudad o que me vaya a pasar algo por los años que ya tengo. Ujú. Pero yo, la verdad, sin presumir ni mucho menos, yo fui catequista. Ujú. Anduve mucho en la iglesia yo. Desde los 12 años que hice mi primera comunión, me metí de catequista. Y la verdad soy muy hablantina yo, porque llegué con aquellas personas que estaban, que una era Lolita Martínez y otra era Eduardo Rojas o Rosas, no recuerdo bien su apellido. Y me presenté el día de la doctrina y me dicen, de seguro no hiciste la primera comunión. Le digo, ¿y quién les dijo que no? Será así, Ujú. como muy enojada. ¿Y quién les dijo que no? Pues ya estás aquí otra vez. Ah, bueno, yo les vendí a ayudar, pero si no quieren, Eduarda y usted, Lolita, yo me voy para mi casa con permiso, pero yo sabía que me necesitaban. Entonces hice la forma de que me regresaba, pero fue para nomás, ¿cómo decirle? Que se dieran cuenta que yo iba decidida a ir me mandaron a persignar a los niños. Ujú. Entonces, era la más joven de todas ellas. Y aquí los preparamos para la primera comunión. Me dijeron que los tenía yo que llevar a confesarse